Hola, buenas tardes. Ahora vamos a hablar del ejercicio en diabéticos tipo 1, cómo se puede utilizar en forma adecuada como una herramienta terapéutica. Sabemos que el ejercicio es pilar del tratamiento en diabéticos tipo 2 porque está demostrado fehacientemente que mejora la tolerancia a la glucosa. Pero no se ha demostrado que mejore el control glucémico en diabéticos tipo 1, a pesar de que tiene muchos otros beneficios más allá del control glucémico. Previene la aparición de diabetes en individuos de riesgo, ya sean aquellos que tienen glucemia en ayunas alterada, como en aquellos que tienen tolerancia alterada a la glucosa. Y el ejercicio es aconsejable para todo tipo de individuos por sus beneficios a nivel cardiovascular, de protección cardiovascular, porque mejora la composición corporal, es bueno por la integración social que tiene y a su vez porque es una situación de recreación que la verdad que es muy favorable para el bienestar de todas las personas. Bueno, como todas circunstancias, esto puede tener beneficios y riesgos. Los beneficios en diabéticos tipo 1 y que muchos de ellos se extrapolan a pacientes que no tienen diabetes, pacientes sanos, como beneficios reduce el riesgo cardiovascular, reduce la hipertensión arterial, el cáncer de colon y mama, reduce la probabilidad de tener obesidad, de tener osteoporosis. Por otro lado, también incrementa la expectativa de vida. Mejora el perfil lipídico, haciéndolo menos aterogénico. Incrementa la fuerza, la resistencia muscular, a su vez la ductilidad, la forma de manejarse uno, y de esa manera disminuye la probabilidad de tener accidentes domésticos. Incrementa la sensibilidad a la insulina y a su vez incrementa la masa magra. Y por otro lado, aumenta la autoestima y el bienestar. Pero claro, no todos son beneficios, también pueden haber riesgos y los cuales los podemos clasificar de la siguiente manera. Pueden tener los pacientes hiperglucemia como consecuencia de la realización de ejercicio, pueden tener hipoglucemia, puede haber un deterioro de algunas complicaciones crónicas de la diabetes como puede ser la retinopatía o la neuropatía subyacente. Como todo ejercicio puede producir una lesión muscular o una sobreexigencia en un paciente de riesgo puede producir una enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que ocurre durante el ejercicio en un individuo normal? Inicialmente hay una disminución de la concentración de insulina circulante, una disminución de la insulinemia. ¿Y qué ocurre? Hay un incremento de la expresión de receptores, no de receptores, de glucotransportadores del GLUT4 por vías dependientes e independientes de la insulina, que estos actúan en forma sinergística e en forma independiente. Fíjense que por un lado la insulina se une a su receptor y provoca toda la cascada de señalización de la insulina, llevando a que se produzca más, a una mayor producción y una mayor extrapolación de glucotransportadores de GLUT4, que son los que permiten que la glucosa ingrese dentro de la célula. Pero por otro lado, la contracción muscular lleva a que por otras vías, que a su vez están conectadas con la anterior, se pueda producir más y se expresen más glucotransportadores del GLUT4. El ejercicio provoca una inducción de la exoquinasa y eso lleva a una fosforilación de la glucosa y esa glucosa es utilizada en la glucólisis aeróbica o también puede ser almacenada como glucógeno mediante la glucógenogénesis muscular. Por otro lado, el ejercicio provoca un incremento del glucagón y de catecolaminas, que son hormonas contrarreguladoras. ¿Para qué? Para asegurarle glucosa al músculo que está actuando y para que haya glucosa a nivel cerebral, que es el único combustible que tiene. Entonces hay un aumento de la producción hepática de glucosa y un incremento de la lipólisis de ácidos grasos en tejido adiposo, con mayor oferta de estas sustancias para gluconeogénesis y para glucógenolisis.
Hablando de pacientes, bueno, primero vamos a hablar qué ocurre en un paciente normal, como decíamos recién, y vemos que un individuo normal al realizar ejercicio disminuye los valores de insulina e incrementan las hormonas contrarreguladoras que incrementan la oferta de glucosa. Esto es utilizado por el músculo y lleva a una situación de euglucemia. Ahora vamos a ver un diabético tipo 1, el cual está sobreinsulinizado, es decir, que está recibiendo más cantidad de insulina que la que necesita. Entonces, los valores de insulina están aumentados o inclusive normales, pero es un aumento relativo con respecto a lo que debería ocurrir, que es una disminución de la insulina. Y a su vez están aumentadas las hormonas contrarreguladoras, como ocurría en una situación normal. Pero ¿qué pasa? Ese exceso de insulina que no tiene freno nos lleva a incremento de la captación de glucosa a nivel del músculo y la resultante va a ser que esto va a terminar en una hipoglucemia. Una situación distinta va a ser en aquellos que están subinsulinizados. Esto va a ocurrir que va a haber caída de insulina, pero por ahí más allá de lo que ocurre en un individuo normal. Las hormonas contrarreguladoras se van a encontrar incrementadas en su concentración, como veíamos recién. Entonces esta situación nos va a llevar a una predisposición de presentar hiperglucemia, porque va a haber poca insulina que permita ese ingreso dentro de los músculos. Algunas consideraciones prácticas para prevenir hipo e hiperglucemia durante el ejercicio en diabéticos tipo 1. Primero, el monitoreo de glucemia capilar siempre se debe realizar antes, durante y después del ejercicio, ¿sí? Recordemos cómo el ejercicio actuaba incrementando la producción y extrapolación de glucotransportadores de GLUT4, y eso puede hacer que esa célula quede ávida de glucosa, que capte más glucosa a la célula muscular después de un ejercicio prolongado y predisponga a la aparición de hipoglucemia durante la noche del día que se hizo la actividad. Así que son situaciones que hay que tener en cuenta para ir monitoreando antes, durante y después. Otra consideración a tener en cuenta son los ajustes en la insulinoterapia. El consejo es disminuir dosis según el tipo, duración y el momento del día del ejercicio. Siempre recordar la farmacocinética de las diferentes insulinas para saber cuánto es la vida media y saber que hay situaciones que van a hacer que, por ejemplo, hay insulinas que producen un pico y entonces hay que tratar de evitar hacer ejercicio en el momento del pico de la glucosa. Y bueno, saber en qué momento del día se encuentra el paciente luego de haberse pinchado insulina a la hora de hacer ejercicio. En ejercicios no programados o para evitar hiperglucemias que disminuyen la performance, se pueden hacer ajustes en la ingesta de hidratos de carbono. Por ejemplo, un paciente que se colocó insulina, que hizo su vida normal y de repente le surgió ir a jugar un partido de fútbol, bueno, ese paciente, al haberse colocado insulina y al haber preparado el cuerpo para una demanda energética diferente, de repente tiene un partido de fútbol. Y entonces la tendencia es que si no hace nada, es que pueda terminar con una hipoglucemia. Entonces, como es un ejercicio no programado, a lo mejor ingiriendo un poco más de hidratos de carbono, evita esa situación de hipoglucemia. Fíjense que la hipoglucemia puede ocurrir, como decíamos recién, durante el día o en forma tardía. Esto es un paciente que participó de una carrera, de una maratón, corrió durante 4 horas. Fíjese que este es el día de la carrera. Durante la carrera esto es un monitoreo continuo de glucemia que dura, en realidad dura 72 horas, pero acá vamos a ver este momento estrecho y vemos durante la carrera que tuvo hipoglucemias. ¿Y qué pasó el día siguiente? El día siguiente, fíjense, alrededor de las 3 de la mañana volvió a tener hipoglucemia, por lo que hablábamos recién, por el mecanismo que hablábamos recién. Recuerden que las actividades deportivas son impredecibles por naturaleza y siempre cuando el manejo no es el adecuado,
el paciente debe disponer de un plan de compensación disponible en forma inmediata. ¿Para qué? Y para disminuir riesgos. Básicamente es eso. O sea que un paciente, por más que él esté casi seguro de que no va a tener hipoglucemias, siempre tiene que tener a disposición cantidad suficiente de hidratos de carbono de absorción rápida para evitar esa situación, como también el controlarse de glucosa capilar, de glucemia capilar. Fíjense, no es lo mismo lo que uno cree tener que lo que verdaderamente tiene. Si vemos este gráfico, acá vemos los valores de glucosa percibida por el paciente y los valores de glucosa medida por el paciente. Esto está en milimoles, o sea que una forma fácil es multiplicar por 18, o sea que 10 milimoles corresponden a 180 miligramos por ciento. Y fíjense este caso de este paciente, que él dice que él percibía un valor de glucemia de 180 y en realidad estaba teniendo 55. ¿Sí? Y lo mismo ocurría con todos los otros puntos, y fíjense que son pocos los que coinciden entre lo que dicen tener y lo que verdaderamente tenían. Y recordemos que está esta situación de hipoglucemia en este rectángulo, que son los pacientes que tienen más riesgo. Entonces yo les voy a dar algunas guías para prevenir la hipoglucemia durante y después del ejercicio. Primero hay que monitorear la glucosa, la glucemia, antes, durante y después del ejercicio. Y esto es especialmente importante cuando se inicia un nuevo régimen de insulinización o se cambia el tipo de ejercicio, se cambia la duración del ejercicio. Cada persona debería conocer cómo responde a diferentes tipos e intensidades de ejercicio, ¿sí? Generalmente los patrones se repiten, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta. Si antes de comenzar el ejercicio la glucemia está por debajo de 90 miligramos por ciento, la recomendación es que ingiera una colación y retrase el comienzo hasta que el valor de glucemia esté por encima de 90 miligramos por ciento. Si las glucemias están entre 90 y 125, la recomendación de ingesta debería ser de 10 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida y comenzar la actividad aeróbica. Si se va a desarrollar actividad anaeróbica, se puede comenzar sin la necesidad de ingesta previa. Con glucemias entre 126 y 180 miligramos por ciento se puede comenzar la actividad aeróbica sin ingesta previa. Los ejercicios anaeróbicos a intensidad elevada, como el ejercicio intervalado de alta intensidad, pueden aumentar los valores de glucemia, o sea que hay que tener en cuenta eso. Las mismas recomendaciones se dan cuando los individuos antes de realizar actividad física presentan glucemias entre 180 y 270. Para ejercicios prolongados siempre es necesario consumir entre 15 y 30 gramos de hidratos de carbono cada 30 minutos durante el ejercicio y se recomienda aumentar la ingesta las 24 horas posteriores al ejercicio. Aunque también otra estrategia sería disminuir la cantidad de insulina que se coloca para tener que ingerir menos cantidad de hidratos de carbono, sobre todo después de realizado el ejercicio, a fines de disminuir la probabilidad de tener una hipoglucemia. Otras recomendaciones es evitar ejercicios al momento del pico de acción de la insulina, como decíamos recién, y ejercicios que involucren a los músculos donde fue colocada recientemente la insulina de acción rápida, porque esto lleva a un incremento, una mayor velocidad en la absorción, entonces un pico de acción diferente, más corto, y a lo mejor nos lleva a la probabilidad de presentar hipoglucemia. Otra circunstancia compleja es cómo prevenir la aparición de cetosis durante y después del ejercicio. Sepamos que el ejercicio, como veíamos recién, en donde puede haber una situación de subinsulinización y el ejercicio provoca un incremento de los valores de glucosa debido a unas hormonas contrarreguladoras que están actuando en forma incrementada. Entonces, en pacientes que tienen glucemias superiores a 270 miligramos por ciento, si este valor es inexplicado, o sea, no está relacionado con la comida reciente, o sea, no ha sido hecho ex profeso, porque por ahí quienes van a hacer una actividad
de larga duración, probablemente decidan comenzar a hacer actividad física por encima de 270. Pero si esta es inexplicada, lo recomendable es chequear cetonas. Eso se puede hacer con un glucómetro que tiene tiritas especiales para medir cetonas, cuerpos cetónicos, y si estas están levemente elevadas, por debajo de 1,4 milimoles por litro, el ejercicio se puede realizar a baja intensidad y debe ser de corta duración y siempre monitoreando los valores de glucemia. Y eventualmente se puede colocar una dosis baja de insulina ultra rápida. Si los valores de cuerpos cetónicos, de cetonas, están por encima de 1,5 milimoles por litro, el ejercicio está contraindicado. Siempre hay que monitorear la glucemia para chequear que no suba como veíamos así. Bueno, y a modo de resumen, la Asociación Americana de Diabetes hace anualmente un sumario de revisiones con guías para actuar frente a la necesidad que tienen los pacientes que tenemos nosotros enfrente nuestro. Entonces ellos dicen que niños con diabetes o prediabetes deben ser alentados a realizar al menos 60 minutos de actividad física diaria de intensidad moderada a elevada y actividades de fortalecimiento de músculos y huesos 1 hora al menos 3 veces por semana. Adultos de más de 18 años deben realizar 150 minutos de actividad física semanal de intensidad moderada a vigorosa, divididos en 3 días por semana, con no más de 2 días consecutivos sin ejercicio. También disponer de 75 minutos por semana de ejercicio intenso o intervalado puede ser suficiente para suplir esos 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada. Y esto es más recomendable para individuos más jóvenes y entrenados. Todos los adultos deben realizar al menos 1 hora de ejercicio de fortalecimiento 3 veces por semana, que no sean en días consecutivos. Todos los individuos, incluidos los diabéticos, tienen que reducir su tiempo sedentario, evitando tiempo prolongado sentado. Tiempo prolongado llamamos a más de 30 minutos. El entrenamiento de equilibrio y flexibilidad siempre son recomendados para pacientes añosos, 2 a 3 veces por semana, en donde destaca el yoga, el tai chi, como recomendables por su efecto positivo sobre flexibilidad, fuerza y mantenimiento del equilibrio. Y para terminar les traigo esta frase que salió en el Annals de Medicina Interna en el año 2007, que me parece muy importante, que dice que a la sombra de una epidemia creciente de obesidad y diabetes, fallar en prescribir ejercicio a pacientes con diabetes o en riesgo de padecerlo es simplemente una práctica inaceptable.